Me llamo Claudia Aguilar, tengo apenas 16 años y llevo casi 2 años metida en este infierno llamado Cártel del Centro. Ahora mismo estoy encerrada en una celda que ni en mis pesadillas imaginé, en un programa de protección, porque sobrevivir en esta vida fue más fuerte que cualquier miedo. Desde aquí, con la ropa rayada y el puño apretado, voy a contarles lo que nadie quiere que sepan, lo que me quemó el alma y me volvió alguien que yo nunca pensé ser. Dicen que el verdadero líder es don Ernesto, el Tigre, un hombre que parece una leyenda de barrio, pero les juro que es solo la máscara. La verdadera cabeza, la que mueve todos los hilos, no es alguien que puedas ver en la calle. Está sentado en oficinas llenas de gente con trajes y hablando por teléfono, controlando vidas como piezas de ajedrez. La guerra, todo ese tiro a tiro que cuba en las calles, es solo el teatro para que esos monstruos nunca se manchen las manos. Sé que se preguntan cómo una niña como yo, sin armas ni experiencia, terminó siendo la niña espía de un cártel. No fue por gusto ni juego, fue por jalarle una cuerda que me llevó directo al abismo. Mi mamá se enfermó y nadie tenía lana para pagar el hospital. Mi hermano no hacía más que acumular deudas que nos iban hundiendo. Yo sentí que si no hacía algo, todo se iba a caer en pedazos. No tenía opción, o me metía en ese mundo oscuro o veía cómo mi familia se deshacía sin poder hacer nada. La primera orden que me dieron fue como lanzarme a un fuego que no entendía. Me mandaron a acercarme al hijo de un jefe rival, Marco, para enamorarlo y después matarlo. Sí, así de crudo. Tenía que convertir mi miedo en valentía, mi silencio en sombras y mis lágrimas en secretos que nadie sospechara. Esa tarea fue mi bautizo con sangre, y desde entonces todo cambió. Lo que descubrí después no fue solo un cártel peleando por territorios, sino algo mucho peor. Marionetas jugando al poder, con vidas humanas de por medio. Entendí que ni siquiera los que matan saben quién maneja realmente el juego, y que todos somos piezas sacrificables. Cada día era una prueba, una carrera contrarreloj para no caer en la trampa que yo misma me había puesto. Pero el miedo no era mi mayor enemigo, sino la desconfianza, las mentiras y saber que tarde o temprano yo podría ser la próxima en la lista para desaparecer. Ahora, desde esta celda, con el peso de todo lo que hice y vi, quiero que escuchen mi verdad. No para que me perdonen, porque sé que a mi edad ya perdí mucho, sino para que entiendan que este juego de poder no es para nadie. Que no caigan en la trampa como yo lo hice. Porque aquí dentro, detrás de estos muros, la verdad duele, pero al menos yo puedo decirla sin miedo. La vida, antes de caer en esto, no fue color de rosa, pero tampoco la típica historia de pobreza que muchos cuentan para justificar luego sus errores. No, yo vivía en un barrio tranquilo, donde los rostros honestos le ganaban la batalla a la noche, aunque fuera difícil. Mi mamá siempre decía que el mundo podía ser cruel, pero que uno debía pelear con la cabeza en alto. Pero cuando el cáncer la empezó a consumir, esa fuerza me empezó a quemar en las manos. La ciencia y la plata, decía mi mamá, eran como armas que no teníamos. Y mi hermano, un volteado sin futuro claro, no pudo sostener la carga. Las deudas crecían mientras las esperanzas se escapaban. Ahí fue cuando empecé a buscar opciones desesperadas. Primero, me acerqué a un tipo que parecía ofrecer ayuda,
un contacto del barrio que me prometió trabajo fácil y buena lana. Pronto entendí que trabajo era ser invisible y hacer cosas que me helaron la sangre. Cuando me dieron la orden de acercarme a Marco, todo se volvió un juego peligroso de mentiras y miradas que podían matar. Tenía que aprender rápido a fingir lo que sentía, a reír cuando por dentro sentía que me partía en dos. Era su compañera, amiga y sombra. Mi corazón adolescente no entendía del todo, pero el peligro me pellizcaba fuerte. Pasaron los días y entre fiestas y viajes pequeños fui entrando en su mundo sin que él sospechara nada. Pero la verdad que nadie me contó es que enamorar a alguien no es solo sonrisas y palabras bonitas, es saber mentirte a ti misma, es esconder un puñal detrás de una caricia. Pronto me di cuenta que Marco no era el monstruo que nos pintaron. Era solo un niño también, atrapado en un juego demasiado cruel. Y ahí, en ese reflejo, vi mi propia historia. Me encontré perdida entre lealtades falsas y dolores reales. Pero el encargo era claro y no había vuelta atrás. Lo más duro fue cuando tuve que ir al escondite donde él y su gente se reunían para planear. Allí vi rostros que parecían normales, no criminales, sino personas con sueños rotos y miedo. Eso me hizo preguntarme, ¿quién es realmente el enemigo? ¿Los que se matan en las calles o los que los usan como piezas en este juego sucio? La verdad me cayó como una losa. No hay héroes ni villanos, solo sobrevivientes buscando su lugar. Y yo estaba ahí, en medio de todo, convertida en un peón que ni siquiera entendía las reglas completas. Saber eso no me hizo libre, sino todo lo contrario. Empecé a sentirme atrapada, con miedo no solo a la policía, sino a los míos, porque en este mundo la traición viene igual de rápido que un disparo. Y es entonces cuando entendí que mi historia estaba a punto de dar un giro que nadie esperaba. Me llamo Claudia Aguilar, tengo apenas 16 años y llevo casi 2 años metida en este infierno llamado Cártel del Centro. Ahora mismo estoy encerrada en una celda que ni en mis pesadillas imaginé, en un programa de protección, porque sobrevivir en esta vida fue más fuerte que cualquier miedo. Desde aquí, con la ropa rayada y el puño apretado, voy a contarles lo que nadie quiere que sepan, lo que me quemó el alma y me volvió alguien que yo nunca pensé ser. Dicen que el verdadero líder es don Ernesto, el tigre, un hombre que parece una leyenda de barrio, pero les juro que es solo la máscara. La verdadera cabeza, la que mueve todos los hilos, no es alguien que puedas ver en la calle. Está sentado en oficinas llenas de gente con trajes y hablando por teléfono, controlando vidas como piezas de ajedrez. La guerra, todo ese tiro a tiro que ocurre en las calles, es solo el teatro para que esos monstruos nunca se manchen las manos. Sé que se preguntan cómo una niña como yo, sin armas ni experiencia, terminó siendo la niña espía de un cartel. No fue por gusto ni juego, fue por jalarle una cuerda que me llevó directo al abismo. Mi mamá se enfermó y nadie tenía lana para pagar el hospital. Mi hermano no hacía más que acumular deudas que nos iban hundiendo. Yo sentí que si no hacía algo, todo se iba a caer en pedazos. No tenía opción, o me metía en ese mundo oscuro o veía cómo mi familia se deshacía sin poder hacer nada. La primera orden que me dieron fue como lanzarme a un fuego que no entendía. Me mandaron a acercarme al hijo de un jefe rival, Marco, para enamorarlo y después matarlo. Sí, así de crudo. Tenía que convertir mi miedo en valentía, mi silencio en sombras
y mis lágrimas en secretos que nadie sospechara. Esa tarea fue mi bautizo con sangre y desde entonces todo cambió. Lo que descubrí después no fue solo un cártel peleando por territorios, sino algo mucho peor. Marionetas jugando al poder, con vidas humanas de por medio. Entendí que ni siquiera los que matan saben quién maneja realmente el juego y que todos somos piezas sacrificables. Cada día era una prueba, una carrera contrarreloj para no caer en la trampa que yo misma me había puesto. Pero el miedo no era mi mayor enemigo, sino la desconfianza, las mentiras y saber que tarde o temprano yo podría ser la próxima en la lista para desaparecer. Ahora, desde esta celda, con el peso de todo lo que hice y vi, quiero que escuchen mi verdad. No para que me perdonen, porque sé que a mi edad ya perdí mucho, sino para que entiendan que este juego de poder no es para nadie, que no caigan en la trampa como yo lo hice. Porque aquí dentro, detrás de estos muros, la verdad duele, pero al menos yo puedo decirla sin miedo. La vida, antes de caer en esto, no fue color de rosa, pero tampoco la típica historia de pobreza que muchos cuentan para justificar luego sus errores. No, yo vivía en un barrio tranquilo, donde los rostros honestos le ganaban la batalla a la noche, aunque fuera difícil. Mi mamá siempre decía que el mundo podía ser cruel, pero que uno debía pelear con la cabeza en alto. Pero cuando el cáncer la empezó a consumir, esa fuerza se me empezó a quemar en las manos. La ciencia y la plata, decía mi mamá, eran como armas que no teníamos. Y mi hermano, un volteado sin futuro claro, no pudo sostener la carga. Las deudas crecían mientras las esperanzas se escapaban. Ahí fue cuando empecé a buscar opciones desesperadas. Primero, me acerqué a un tipo que parecía ofrecer ayuda, un contacto del barrio que me prometió trabajo fácil y buena lana. Pronto entendí que trabajo era ser invisible y hacer cosas que me helaron la sangre. Cuando me dieron la orden de acercarme a Marco, todo se volvió un juego peligroso de mentiras y miradas que podían matar. Tenía que aprender rápido a fingir lo que sentía, a reír cuando por dentro sentía que me partía en dos. Era su compañera, amiga y sombra. Mi corazón adolescente no entendía del todo, pero el peligro me pellizcaba fuerte. Pasaron los días y entre fiestas y viajes pequeños fui entrando en su mundo sin que él sospechara nada. Pero la verdad que nadie me contó es que enamorar a alguien no es solo sonrisas y palabras bonitas, es saber mentirte a ti misma, es esconder un puñal detrás de una caricia. Pronto me di cuenta que Marco no era el monstruo que nos pintaron. Era solo un niño también, atrapado en un juego demasiado cruel. Y ahí, en ese reflejo, vi mi propia historia. Me encontré perdida entre lealtades falsas y dolores reales, pero el encargo era claro y no había vuelta atrás. Lo más duro fue cuando tuve que ir al escondite donde él y su gente se reunían para planear. Allí vi rostros que parecían normales, no criminales, sino personas con sueños rotos y miedo. Eso me hizo preguntarme, ¿quién es realmente el enemigo? ¿Los que se matan en las calles o los que los usan como piezas en este juego sucio? La verdad me cayó como una losa. No hay héroes ni villanos, solo sobrevivientes buscando su lugar. Y yo estaba ahí, en medio de todo, convertida en un peón que ni siquiera entendía las reglas completas. Saber eso no me hizo libre, sino todo lo contrario. Empecé a sentirme atrapada, con miedo no solo a la policía, sino a los míos, porque en este mundo la traición viene igual de rápido que un disparo.
y es entonces cuando entendí que mi historia estaba a punto de dar un giro que nadie esperaba. Seguía ahí, caminando sobre un hilo invisible que podía romperse en cualquier momento. Un día me ordenaron entregarle un mensaje a Marco. No era cualquier nota, era la sentencia disfrazada de palabras amables. Me dijeron que debía hacer que ese mensaje llegara a sus manos sin levantar sospechas. Sentí que el peso de todo el mundo caía sobre mis hombros, pero cumplí. Pensé que con eso terminaría, pero lo peor estaba por venir. No pasó mucho para que Marco comenzara a confiar en mí. Me buscaba en sus momentos más oscuros, y yo, sin poder contradecir a nadie, le sonreía ocultando veneno. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta que él también sentía algo real. Eso partía mi corazón en dos, porque sabía que al final la promesa era solo muerte y traición. Cada vez que pasábamos tiempo juntos, más me daba cuenta del juego en el que estábamos. Él hablaba de un futuro diferente, de salir de ese mundo, pero los fantasmas eran demasiado grandes. Me preguntaba si alguna vez había escapatoria para nosotros o éramos simplemente piezas de un tablero donde solo ganaban los mismos. Con el paso de los meses, me encargaron preparar todo para el ataque final. Había que coordinar, planear, minimizar errores, ver a Marco cerca, sonriendo, sin saber que yo era parte del veneno que le arrojaban, me destrozaba. Fue el momento más aterrador de mi vida, pero justo antes de que sucediera todo, recibí una orden que cambió todo. Debía matar a Marco yo misma, no alguien más, yo. El mensaje era claro. Si no cumplía, las consecuencias serían peores para mi familia. Fue en ese instante cuando entendí que la línea entre víctima y verdugo estaba rota para siempre. Sentí un vacío enorme, una lucha terrible entre mi miedo y mi instinto de sobrevivir. Pensar que esa decisión me marcaría para siempre hizo que el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo podía una niña tomar esa vida? Pero no hubo opción. Las órdenes son órdenes. Durante semanas planeé cómo hacerlo sin que sospechara ni una sola vez, sin que se diera cuenta que la chica que él amaba era la misma que iba a escribir su final. Sin embargo, algo dentro de mí se rebelaba. ¿Era justo? ¿Era real el enemigo? ¿O solo estábamos nosotros, atrapados en una red invisible? Esa duda me consumió y me hizo temer no solo a los demás, sino a mí misma. Ya no sabía si ser esclava de un sistema o mi propia carcelera. Y justo cuando creía que me hundiría, un golpe más duro vino de donde menos esperaba. Traición desde dentro del cártel. Uno de mis jefes decidió que yo era un peligro, que sabía demasiado y que ya no servía para los planes futuros. Inventaron una historia para desaparecerme. Sentí que el mundo me daba la espalda y que todo el esfuerzo, todo el sacrificio, había sido en vano. Intenté escapar, huir de ese destino marcado, pero me atraparon. No solo la policía, sino los que una vez me protegieron. Me entregaron como moneda de cambio, como un objeto roto que ya no vale nada. Y así terminé aquí, tras estos barrotes, con la garganta seca y el corazón hecho añicos. Ahora siento que ya no tengo nada que perder, por eso hablo, por eso confieso, porque desde esta celda, donde el tiempo se convierte en mi único juez, quiero dejar claro que este mundo es un infierno disfrazado y que la inocencia se pierde rápido. Si escuchan mi voz, si pueden entender mi dolor, no caigan en esta trampa. No permitan que sus sueños
se conviertan en órdenes de muerte. La calle no perdona, los traidores tampoco, y la verdad, aunque duela, es la única libertad que me queda. No hay dudas ya. Mi vida se terminó el día que me ordenaron matar a Marco. Pero antes de que lo hiciera, una chispa de humanidad me detuvo. No pude hacerlo. Le fallé a mi cártel, sí, pero le salvé la vida a alguien que, en el fondo, era como yo. Atrapado, confundido, con más miedo de lo que nadie sabía. Después de esa noche, supe que me había puesto en la mira. Porque en este mundo, un fallo no se olvida ni se perdona, significa sentencia. Y empezaron las llamadas, las miradas, las pruebas silenciosas para ver de qué lado estaba. No era parte de la familia ya, era una ficha quemada que podían usar o desechar cuando quisieran. Mi caída fue rápida. No hubo redención ni segunda oportunidad. Me allanaron la casa donde vivía con mi hermano. Me atraparon en una trampa disfrazada de oportunidad. El cártel no quería riesgo, y yo era el peligro más grande porque sabía demasiado y había desobedecido una orden directa. La prisión no es un lugar para arrepentimientos, es donde los sueños se pudren y donde una niña como yo se ha convertido en una sombra de lo que fue. Pero aquí estoy, con el pelo largo descuidado y la mirada cansada, y les digo que no es fácil contar esta historia. No es para cualquiera. He visto caer a mis amigos, a mis enemigos, a los que fueron familia y a los que fingieron quererme. Cada nombre se grabó en mi memoria como una daga, y cada recuerdo es una cadena que me ata a este calabozo. Desde aquí, donde nadie viene a buscarme y las paredes parecen cerrar mi alma, he decidido hablar para que otros no vivan lo mismo. Para que entiendan que este juego es para los que ya han perdido su alma. Si alguien escucha mi voz más allá de estas rejas, les dejo un mensaje claro. No confíen en promesas fáciles ni en salvadores disfrazados. Este mundo no tiene héroes, solo sobrevivientes que pagan con sangre y silencio. Mi historia es un grito desde el fondo de una celda, una advertencia para quienes creen que el poder y el dinero valen cualquier precio. No valen, porque la libertad se pierde en un instante y el precio se paga toda la vida. Así que escuchen bien, porque no habrá segundas oportunidades y las sombras siempre encuentran su camino. Soy Claudia Aguilar, la niña espía que perdió todo menos la verdad, y eso al menos nadie podrá quitármelo.